Señoras y señores, hemos pasado por años difíciles. Primero, lo más importante, resumido en 5 puntos. 1. Según el Ministerio Federal de Salud, la ocupación hospitalaria en Alemania cayó a mínimos históricos en 2020. 2. En 2020 y 2021 no hubo más enfermedades respiratorias graves de lo habitual. El coronavirus llegó, la gripe desapareció temporalmente, según los datos Sentinel del RKI. 3. En 2020, ajustado por edad, no murieron más personas de lo normal. La mortalidad solo ha aumentado desde 2021, según datos de la Oficina Federal de Estadística. 4. Las personas que murieron con o por coronavirus tenían una edad media de 83 años y el resto de fallecidos, 82 años de media, según el RKI y la Oficina Federal de Estadística. Quinto y último, Suecia, sin mascarillas ni confinamientos, obtuvo mejores resultados que Alemania, según la OMS. Así que nada de esto se debió a las medidas tomadas. En resumen, las 5 afirmaciones son tan increíbles que encontrarán en sus documentos diarios una copia que he preparado, titulada Datos oficiales sobre el coronavirus. Allí tendrán un enlace oficial para cada una de estas afirmaciones. En resumen, desde el punto de vista clínico, en cuanto a enfermedades y muertes reales, no hubo nada fuera de lo común. Todo era normal. Estos son los hechos, y este es el punto más importante. La idea de una pandemia surgió exclusivamente de nuevas pruebas masivas sin precedentes, cuyos resultados fluctuaron enormemente y llevaron al público a creer que había más enfermos y muertos de lo habitual, lo cual no era cierto. Una prueba PCR para rinovirus podría haber creado la misma ilusión. Y se podría hacer lo mismo ahora si se quisiera. ¿Cómo reaccionó la política ante esta situación clínica normal? Cerró guarderías, escuelas, tiendas, iglesias y negocios durante meses. Dejó que los ancianos se aislaran y murieran solos. Destruyó medios de vida. La policía prohibió la lectura de libros en los bancos de los parques. Persiguió a jóvenes al aire libre y a niños jugando en la nieve, y reprimió violentamente a manifestantes pacíficos. Los políticos marginaron a cualquiera que cuestionara el sentido de las medidas. Hicieron que la ZDF anunciara que los niños eran como ratas transmisoras de virus y que los no vacunados eran como apéndices inútiles que no pertenecían al cuerpo de la nación. Un lenguaje que no habíamos escuchado en 75 años. Normalmente, el poder del gobierno está limitado por los tribunales, los medios y la ciencia. Esta vez, todos fallaron. Los tribunales no examinaron la proporcionalidad y hasta ahora solo creyeron a 2 testigos, el RKI y el PEI. De esta manera, el gobierno pudo certificar por sí mismo la necesidad de confinamientos y vacunaciones obligatorias, ya que el RKI y el PEI son agencias subordinadas al gobierno. Además, los médicos que seguían su ética y protegían a los pacientes de intervenciones en su integridad física mediante certificados, fueron enviados a prisión. Casi todos los críticos conocidos de las medidas fueron criminalizados, suspendidos, despedidos, arrestados o sometidos a registros domiciliarios. Y Karlsruhe anunció cínicamente que los derechos fundamentales de los ciudadanos no habían desaparecido, pero ya no podían ejercerse. Los medios repetían hasta el cansancio las cifras de las pruebas, sin mencionar que la situación clínica era normal. Siguieron la narrativa de la PCR. Tacharon al profesor Püschel, el primero en realizar autopsias a nivel mundial, de racista, al profesor Bhakti, de antisemita, y literalmente a cualquiera que cuestionara las medidas, de conspiracionista y enemigo del Estado.
Los científicos especializados, y este es el punto más interesante para mí, especialmente los epidemiólogos y médicos de salud pública, desaparecieron de la escena. Fueron reemplazados por físicos, planificadores de tráfico, microbiólogos y militares, que mantuvieron al público en vilo, con pronósticos erróneos y modelos matemáticos durante meses, incluso años. En mi opinión, una revisión de estos acontecimientos debería aclarar tres cuestiones. Primero, según los manuales, al inicio de una pandemia realmente peligrosa, el gobierno debe tranquilizar a la población para evitar daños colaterales. ¿Por qué, en cambio, los políticos encargaron un documento alarmista que aterrorizaba a los niños con la idea de que podrían matar a sus abuelos por asfixia? ¿Por qué en esta comisión del documento alarmista no había ni un solo médico, pero sí un sociólogo y un profesor de alemán? ¿Por qué los políticos alimentaron este pánico durante años, mientras que ahora afirman haber cometido algunos errores solo al principio y por ignorancia? En segundo lugar, en febrero de 2020, los libros de texto y las directrices de la OMS desaconsejaban medidas como los confinamientos y el cierre de escuelas. En ese momento, el RKI anunció que las mascarillas no servirían de nada y que el coronavirus era mayormente leve, lo cual era cierto. El doctor Drosten también enfatizó esto en entrevistas. El mismo doctor Drosten le explicó al actual canciller Olaf Scholz en un programa de televisión que sin la prueba PCR ni siquiera notaríamos la pandemia, lo cual también es cierto. ¿Qué llevó entonces al cambio radical en marzo de 2020? A pesar de que los datos ya mostraban en ese momento que no existía un peligro particular. Dado que Suecia, sin mascarillas ni confinamientos, podría servir como ejemplo, además debemos preguntarnos si las medidas realmente estaban destinadas a prevenir contagios, lo cual evidentemente no lograron, o más bien servían al propósito de quebrar la resistencia de la población a vacunarse. En tercer y último lugar, ¿por qué los políticos no solo permitieron la administración de una vacuna experimental, sino que prácticamente obligaron a las personas a tomar la sustancia mediante las reglas 2G, 3G y las obligaciones sectoriales de vacunación? ¿Por qué hubo aprobaciones de emergencia sin que hubiera una emergencia real? ¿Por qué los innumerables daños causados por las vacunas no tienen consecuencias? En este momento, para concluir, aparecen bestsellers con títulos claros que reflejan un ambiente popularizado como La mafia de los cuidados intensivos de Tom Lawson, El delito de Estado del Dr. Frank o La conspiración del coronavirus de la doctora Roerich, todos con tiradas de 5 dígitos. Los políticos que se niegan a participar en este discurso pierden la confianza y se distancian del electorado. Debido a la enorme dimensión de lo ocurrido con la población, un comité de investigación hubiera sido lo correcto. Dado que el Bundestag no lo quiso, agradezco que hoy podamos contribuir al esclarecimiento en este contexto. Muchas gracias. Estas traducciones son gracias a tu apoyo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal. Pachamama Flat. Visita pachamamaflat.tv.